la presentación de Carmen Riquelme y Roberto Muñoz también tiene que ser breve para que ellos tengan más tiempo sin problema para hablar. Tienen vidas paralelas, empezaron siendo historiadores del arte, pero han acabado los dos siendo funcionarios de museos, en el Museo de Aeronáutica y de Astronáutica, que es como la Smithsonian, pero quizá menos visitado. Bueno, en esas telas. Eso. Ahora veremos. Bueno, pues en primer lugar y antes de comenzar nos gustaría dar las gracias tanto a los asistentes, en nombre de mi compañero y mío, como de los miembros del foro por esta oportunidad y por darnos voz y poder hablar del Museo de Aeronáutica y Astronáutica, un museo bastante desconocido que en el año 2021 cumplirá 40 años, de ahí el título de la exposición, los 40 años que cumplimos y que luego veremos que son unos poquitos años más. Sí que nos gustaría, antes de entrar en materia, hablar un poco dar unas cifras y unos datos muy concretos. Nosotros estamos hablando de un museo nacional de titularidad estatal y perteneciente al Ministerio de Defensa, con una serie de legislaciones, como las que tenemos aquí, y otras de menor entidad que, por supuesto, pues no hemos podido poner en esta diapositiva para esta charla. Otros datos que también nos interesa hablar es el número de visitantes que recibimos en el año 2018, que fueron más de 70.000, en los cuales pues, destacan tanto las visitas de grupos escolares como también de familias, algo que es bastante llamativo a la hora de hablar de un museo de aeronáutica y astronáutica o de un museo en general. Y luego también las 7 hectáreas de terreno en las cuales se distribuyen más de 5.500 piezas, entre las que destacan sobre todo más de 150 aviones. Una extensión bastante amplia y sobre todo con unos aviones, con unas aeronaves muy diversas tanto en la tipología como en el arco cronológico. Algo que es curioso si volvemos un poco a esa idea de que el museo cumple solo 40 años. ¿Por qué ese arco tan longevo? Bueno, pues porque el museo, los inicios del museo van más allá y tenemos que remontarnos al año 1939 y a su creación el día 8 de agosto del Ejército del Aire. Ahí ya se estipula y se dispone que se debía crear un museo y es más, se nombra un director. En un principio teniente coronel, pero luego posteriormente coronel, Tarsilo Ugarte, será nombrado en esa época director del museo. Y ya en ese momento este personaje comienza a intercambiar cartas, a intercambiar documentos con todas las bases aéreas del ejército y pide que guarden y que protejan piezas singulares y piezas importantes que puedan ser útiles para el futuro museo. Es más, en una de esas cartas que hemos cotejado para el foro, dice que se reúnan en una palabra todo cuanto sirva a rememorar la importancia y aprovechamiento de dichas máquinas. Ya se ve desde el primer momento, desde esos años 1939, ese interés por crear un museo que sea importante y que tenga relevancia educativa para las generaciones futuras. Para Tarsilo y gran parte del Ministerio del Aire, el mejor emplazamiento era el futuro cuartel general del Ejército del Aire, que se estaba construyendo sobre la antigua cárcel Modelo de Madrid. En documentación también cotejada ya se recogían conversaciones con el propio arquitecto en las cuales se establecían sitios y lugares donde se podían colocar el museo dentro de este edificio tan grande y tan majestuoso. Es más, en una de ellas se hace un sucinto esquema de lo que tenía que ser este museo y ya se recogen zonas que no son las típicas de exposición de obras, sino zonas de biblioteca, de documentación, de recepción o incluso almacenes, que nos están hablando de una concepción bastante moderna de lo que tiene que ser un museo. Tarsilo Ugarte, desgraciadamente, no llegó a ver nada de lo que proponía físicamente, ya que murió en 1966 y será en 1964, perdón, y será el 7 de febrero de 1966 cuando se crea un proyecto de decreto para la creación del Museo de la Aviación Española. Esto es importante porque a este proyecto de decreto se crea una moción
poquito tiempo después, en las cuales se hacen una serie de cambios bastante interesantes. Nosotros hemos destacado uno que quizá es el más importante porque nos habla de la trayectoria futura que tendrá el Museo de Aeronáutica y Astronáutica, que es el cambio de nombre. Pasamos de un Museo de la Aviación Española a, lo que he comentado anteriormente, Museo de Aeronáutica y Astronáutica. ¿Por qué? Porque querían darle un cariz internacional, al llamarlo de aeronáutica y no de aviación española, y darle mucho peso a la astronáutica, que en esos momentos, los años 60, están en plena carrera espacial y en pleno desarrollo mundial, a nivel mundial. Posteriormente, hechas ya las modificaciones, el 16 de junio de 1966 se creará un decreto con todas estas correcciones en el que se crea el Museo de Aeronáutica y Astronáutica. Aparte de ese ámbito administrativo, tendremos que hablar de un ámbito de necesidades constantes y que a través de informes se van reflejando esas necesidades. El 2 de noviembre de 1966, un poquito después del decreto, se hace este proyecto o bosquejo y en los cuales se habla de que se necesita bastante espacio y de que en el cuartel general del Ejército del Aire es insuficiente, ya que, aun cerrando uno de los patios, como hemos visto anteriormente, solo entraban 4 o 5 aviones, cuando el material que se estaba ya acumulando llegaban a unos 10 aviones, con lo cual era imposible hacerlo ahí. Y empezaban a verse diferentes tipos de soluciones. Entonces, entramos en una diatriba entre la realidad y la necesidad. La realidad es que no hay espacio en el cuartel general, aunque se quiera. Y entonces se empiezan a buscar determinados sitios fuera de este emplazamiento, de este edificio. En la propia ciudad universitaria o en el propio Moncloa, los bajos de Moncloa, se empieza a buscar sitios porque es una zona con un gran crecimiento. También están barajándose la zona de Barajas o la estación de Delicias, que son sitios donde se podían colocar aviones con bastante holgura. Sin embargo, el antiguo aeródromo o histórico aeródromo de Cuatro Vientos siempre estaba ahí presente y además se estaban acumulando continuamente aviones que se traían de otras partes del país. Así, otra vez en 1971 vuelven a hacerse diferentes escritos con las continuas necesidades que tiene el Museo de Aeronáutica y Astronáutica y se habla incluso de 100.000 metros cuadrados, que es curioso porque es la cantidad en los metros cuadrados que actualmente tiene el museo. Es decir, ya se está viendo esas continuas necesidades. Y finalmente, tras muchas búsquedas de cambio de emplazamiento, será en 1975 cuando se decida instalar definitivamente en Cuatro Vientos el museo, que empezará a crecer y que en el año 79 está como vemos aquí y en el año 81 es cuando se realizará su apertura. Bueno. Empezamos ya el año 81, primero se acaban de trasladar las piezas que ya estaban en Cuatro Vientos y en otros emplazamientos y finalmente se abre al público el museo el 24 de mayo de ese mismo año. Un hito importante dentro de esta década de los años 80 es que en 1983 se reorganiza la estructura del Ejército del Aire. Previamente, en 1978, se había creado el Ministerio de Defensa aunando a los 3 ejércitos y con esta nueva reestructuración se crea el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, como veis ahí, como un organismo dependiente del cuartel general. Y a partir de ese momento, el Museo de Aeronáutica y Astronáutica dependerá de lo que nosotros conocemos como SICEA. Este es un dibujo de cómo estaba el museo en la primera década, en estos primeros años. Vemos, al fondo, vemos el histórico Hangar 1, que hoy en día se sigue usando en el museo, que además era decimos histórico porque estaba ahí desde el comienzo, no es como el resto de los hangares que se han ido construyendo ex profeso. Pero lo que nos resulta curioso es sobre todo la plataforma exterior, muy diferente a lo que tenemos hoy en día en el museo, como veréis. Había a los lados de esta plataforma exterior, se construyeron a modo, no sé si llamarlo de museografía paisajística, 2 lagunas artificiales interconectadas por medio de un canal también artificial y se colocaron aviones encima. Esto llevó a muchos problemas de conservación preventiva de las piezas y que los seguimos arrastrando, pero también nos tenemos que poner un poco en los ojos de la época. Estamos hablando de una museografía de hace 40 años y una perspectiva que tenían del museo muy diferente a la que tenemos actualmente.
El museo sigue evolucionando tanto a público como piezas que van llegando, como veremos a continuación, y en los años 90 se producen una serie de remodelaciones. No hay que olvidar que estamos en la época en la que España empieza a salir al exterior con diferentes acontecimientos internacionales y se empiezan a crear también muchas instituciones culturales y también otras se empiezan a remodelar. Y lo mismo le ocurre al Museo de Aeronáutica y Astronáutica. Se van construyendo por fases los diferentes hangares y estas remodelaciones siguen hasta la década de los años 2000, finalizando la construcción del último hangar, que no es el 7, curiosamente, sino el 6, el anterior, colocando las 2 cabinas de Iberia que tenemos actualmente en el museo. Esta fotografía aérea de 2010 del museo presenta un aspecto muy, actual del museo. Aquí tenemos ese histórico hangar 1, que es el original, el hangar 2, que se hizo en 2 fases, el hangar 3, diferentes talleres, almacenes, el hangar 4, el 5, el hangar 6 con las cabinas de Iberia y el hangar 7. Hay que decir que hoy en día el hangar 6 y el hangar 7 los tenemos cerrados al público. Es esta tradicional configuración en U del museo de la que siempre hablamos, con ese espacio exterior muy diferente al de los 80, con calles donde se han colocado los diferentes aviones, y aquí en esta zona, que era un antiguo frontón, está la colección de helicópteros del museo. Estos cambios en cuanto a arquitectura también han llevado al museo a una serie de cambios museográficos. El hangar que más ha cambiado es el hangar 1, donde vemos anteriormente una disposición de aviones, como ocurría en muchos museos, una acumulación de objetos, a una disposición hoy en día mucho más moderna, donde se le da entidad a estos aviones históricos con un recorrido también complementado por un discurso histórico. Tenemos aquí foto de la primera sala del hangar 1 y abajo la última inauguración del hangar 1, que se llevó a cabo de manera oficial por Su Majestad Felipe VI hace menos de un mes. Las colecciones también se han ido incrementando en estos años. En el gráfico que tenéis abajo hemos recogido datos de lo que por documentación siempre nos han ido saliendo. Vemos que hasta los años 80 básicamente teníamos datos de maquetas, motores y aeronaves. Sin embargo, el gráfico de arriba nos representa la colección más actual, esas más de 5.500 piezas, donde vemos la heterogeneidad de colecciones, siendo la más importante la colección de maquetas, que representa un 36%, y la de aeronaves, a pesar de que es quizá por lo que más se conoce al museo, representa solo un 5% de la colección. No por ser solo un 5% es menos importante, es quizá la colección más importante. Los visitantes también han evolucionado en estos años. Es curioso que conservamos en el museo datos de los visitantes de cuando se abrió el museo, de esos 3 primeros años, del 81 al 84. Visitaron el museo en esos 3 años 1.316 personas. En 2018 han visitado el museo más de 70.000 personas. También es curioso cómo en esos 3 primeros años los grupos escolares fueron 832 los escolares que vinieron al museo. Hoy en día, como veis en el gráfico, a pesar de que las visitas particulares es el grueso de nuestros visitantes, el grupo escolar se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo e incluso se ha ido incrementando, lo que es también muy importante para nosotros. También han cambiado en estos años las actividades que se han llevado a cabo en el museo. Hemos hecho aquí un pequeño collage con diferentes imágenes de actividades. Quizá a destacar podríamos hablar de esta fotografía de arriba. Es una actividad, la gincana sobre historia, Vuela con tu historia, que organiza el SICEA y en la que en una misma jornada vienen al museo más de 450 estudiantes de más de 60 centros de toda España para participar precisamente en esta gincana sobre historia y cultura aeronáutica. Tenemos actividades, como ocurre en todos los museos, didácticas para el público familiar, el concurso de pintura rápida, que poco a poco también va cogiendo importancia, y tenemos también la aplicación móvil para poder realizar una visita al museo. En esta reflexión querríamos acabar con los diferentes retos que nosotros vemos de cara al futuro en el museo. El reto más inminente es la reapertura al público de los hangares 6 y 7. Deciros que ya estamos trabajando para abrir lo antes posible el hangar 7, que es donde estará nuestra colección de maquetas. Seguir con esta renovación de los hangares en la línea como se ha hecho con el hangar 1. Sería muy deseable poder cubrir esas plataformas exteriores. Ha habido proyectos, pero nunca se ha podido llevar a cabo. La ampliación a 10 hectáreas, actualmente tenemos 7, se han comprado 3 por parte del Ministerio de Defensa y sería deseable que se llenara de hangares y de piezas.
Reorganizar los espacios internos. Actualmente nosotros estamos reorganizando el almacén, estamos ahora con la colección de uniformes. Seguir con el incremento de la colección aeronaves e incremento de la colección de astronáutica, que hay que mejorarla. Conocer a nuestros visitantes, como os he dicho, tenemos datos desde los años 80 de los visitantes, pero los conocemos cualitativamente, pero no conocemos a nuestros visitantes cuantitativamente, al revés, los conocemos cuantitativamente, pero no los conocemos cualitativamente. Sería también muy deseable poder realizar actividades escolares todo el año, abrir el museo por las tardes y, sobre todo, contar con más personal técnico. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que os haya gustado esta reflexión.